Bueno, buenas tardes para todos. ¿Me oyen bien ahí? Por favor, ¿me confirman? Sí, ahí lo estamos escuchando bien. Perfecto. Listo, vale, gracias. Vale. Hoy ya la clase de hoy sí terminamos de ver la primera versión del modelo de Solow. De pronto es una clase un poquito más cortica porque lo que queda es relativamente poco. Y hoy me voy a enfocar un poco, entonces, retomo un poco lo que hemos hecho hasta ahora muy rápidamente para no repetir demasiado. Y vamos un poco a la intuición económica de las predicciones del modelo de Solow y resolvemos algunas cosas con un caso particular de Cobb Douglas y ya queda la primera versión del modelo de Solow que, recuerden, la primera versión se entiende que no tiene ni crecimiento de la población ni cambio tecnológico. Luego la segunda versión va a tener crecimiento de la población pero no cambio técnico y la tercera versión ya tiene tanto crecimiento de la población como cambio tecnológico y pues obviamente explicamos por qué, cuál es la razón de ser de esas cosas. Entonces recuerden, en el resumen de lo que llevamos hasta ahora es que partimos de una tecnología de producción del bien final. Esto lo va a hacer súper rápido. Una tecnología de producción del bien final que combina capital y trabajo para producir un bien final que denominamos por YT. Y esa función F cumple las condiciones 1 a 5 que habíamos puesto. Que no les voy a escribir otra vez. 1 a 5. Que recuerden que sin ninguno de los dos factores de producción no hay producto. Los dos factores son esenciales, es decir, puede haber un factor y si no hay el otro, no hay producto. El producto es creciente en la cantidad de los factores que se esté utilizando, pero marginalmente, en el margen cada vez menos, es decir, hay retornos marginales decrecientes en cada uno de los factores por separado. La cuarta, la cuarta condición es que la función es homogénea de grado 1, que significa que hay retornos constantes a escala y eso económicamente intuitivamente es que si se duplican los dos factores, ya no uno solo, sino los dos factores al mismo tiempo, el producto también se duplica. Recuerden las consideraciones que hay cuando tiene rendimientos decrecientes a escala o crecientes a escala. Y la última son las condiciones sobre los bordes de esa función. Vamos asumiendo recuerden que les expliqué que es un supuesto bastante estricto. Eso vamos a ver cómo se relaja, cuáles son los límites que vamos a establecer menos estrictos. Que la función tiene pendiente infinito en cero y tiene pendiente cero cuando el capital tiende a infinito. Esas condiciones son necesarias para que la economía se comporte como vamos a ver que se comporta. El segundo supuesto que hacemos, recuerden, entonces, caracterizamos la función de producción. Lo segundo es, o lo que sigue es, decir cómo se mueven cada uno de los factores de producción. Entonces, la restricción dinámica, arrancamos con el capital, la restricción dinámica de acumulación de capital. Esta es una definición. El cambio en el stock de capital es igual a cuánto capital nuevo ingresa a la economía en el periodo T menos lo que se desgasta el capital producto de la depreciación, del desgaste físico. ¿Cuánto se deprecia el capital producto de un desgaste físico, un desgaste técnico, si quieren, del capital? Esto es una identidad dinámica. Donde recuerden que delta es un parámetro del modelo que está entre 0 y 1, piensen en 2%, 4%, 5%, que es el desgaste que sufre el capital en un periodo de tiempo dado, si quieren un año o lo que ustedes quieran. Tercero, vamos a asumir que no hay crecimiento de la población. Es decir, vamos a suponer que LT es igual a L para todo T, o en otras palabras, LT, perdón, vamos a asumir que LT punto
sobre LT, es decir, la tasa de crecimiento de la población, el cambio, el cambio proporcional en la población es igual a 0. Y vamos a, en particular, asumir que LT es igual a 1 para todo T. Esto es una normalización, ¿vale? Esto es una normalización que es perfectamente inocua. Uno podría decir, vamos a asumir que es 10 millones o que es 5 millones, pero tendríamos que cargar ese número en el álgebra. Esto es una normalización. Luego el cuarto supuesto es que no hay cambio técnico. El supuesto 3 lo vamos a relajar en el modelo 2 y el supuesto 4 lo relajamos en el modelo 3. No hay cambio tecnológico, no hay progreso tecnológico. ¿Qué significa básicamente que AT es igual a para todo T, o escrito igual que en el punto 3, A punto sobre A es igual a 0. Y vamos a dejar este supuesto, que AT es igual a A, es un parámetro que vamos a cargar. Ese parámetro sí lo vamos a cargar. Vamos a suponer genéricamente que es A. Quinto, vamos a suponer que la economía es cerrada y no hay gobierno. Entonces, la identidad macro básica es que implica que el ingreso se agota entre el consumo y la inversión. Son las únicas dos usos del ingreso de los agentes. O lo consumen o lo ahorran. Que es lo mismo que decir, reordenando esta ecuación, YT menos CT igual a IT. Lo que queda del ingreso después del consumo es el ahorro, es igual a la inversión. Que esto es equivalente en economía cerrada a decir que Y es igual a C más I, es equivalente a decir que el ahorro es igual a la inversión, o en otras palabras, la única fuente de financiación de las inversiones, de la inversión, es el ahorro doméstico, el ahorro de los agentes privados domésticos, porque además no hay gobierno, ¿vale? Esto es lo que se cumple en economía cerrada y sin gobierno. Y sexto, hacemos un supuesto keynesiano sobre las decisiones de consumo y ahorro de los agentes. Y en particular vamos a suponer que el ahorro total de la economía, S mayúscula T, es igual a una fracción S minúscula de Y, donde S está entre 0 y 1, piensen que es 20, 30, 40%, ese es el orden de magnitud que uno tiene para parámetros, para el parámetro de la tasa de ahorro, es la tasa de ahorro. Y recuerden la consideración que hicimos la clase pasada, que es básicamente decir que este es un supuesto keynesiano, pues porque viene del modelo de ISLM, y es un supuesto que hacen algunos modelos keynesianos, en donde estamos de alguna manera cerrando la puerta a permitir que los agentes optimicen sus decisiones de consumo y ahorro, dependiendo obviamente de precios y de ingreso. Precios es la tasa de interés, es decir, el retorno que dejaría dejar de consumir, que es ahorrar, y el efecto ingreso también lo estamos anulando. Eso lo vamos a relajar cuando veamos el modelo de Fisher y el modelo de Ramsey. Vamos a permitir que los agentes tomen decisiones óptimas de consumo e inversión y que las cambien en el tiempo. Asumir esto, básicamente, es decir que los agentes, independiente de la tasa de interés, es decir, del nivel de capital de la economía, porque recuerden que en competencia perfecta la tasa de interés es igual a la productividad marginal del capital, que depende del stock de capital, eso no afecta a la tasa de ahorro de los agentes. Es un supuesto fuerte, es un supuesto simplificante que después vamos a relajar. Digamos, no tiene consecuencias, digamos, luego endogenizar la tasa de ahorro, endogenizar las decisiones de ahorro e inversión de los agentes no va a tener consecuencias sobre las predicciones que tiene el modelo en lo que tiene que ver con tasa de crecimiento en el largo plazo, etcétera, etcétera. Eso no va a afectar en nada. Por ahora es simplemente un supuesto insignificante, perdón, inocuo, no cambia las principales predicciones del modelo. Entonces, repito, en el punto sexto, básicamente estamos cerrando las posibilidades de decisiones óptimas de ahorro y consumo que tomen los agentes, y simplemente estamos asumiendo que casi que de forma automática los agentes ahorran una fracción S minúscula de su ingreso y consumen una fracción 1 menos S, que en el modelo
keynesiano o en el modelo de SLM es C minúscula, la propensión media y marginal a consumir, si es que no hay un consumo autónomo. ¿Hasta acá hay alguna pregunta o...? Creo que esto es como lo que hicimos la primera clase de los supuestos o las bases del modelo de suelo. ¿Hasta acá hay alguna pregunta? Daniel, yo tengo una preguntita. Adelante. Lo que pasa es que en la complementaria nos Ajá. dieron 6 condiciones. Creciente en los factores, productividad marginal decreciente, factores de producción son complementarios, factores son necesarios, rendimientos constantes a escala y condiciones de y nada. Ujú. Y estamos hablando ahora que son 5 factores. ¿Será que hay alguno que se repite en esos Sí, 6? no hay uno que se repite. Eso, acuérdese que la clase pasada alguien me preguntó también eso, y es lo de complementariedades productivas. Ese no lo escribo yo porque no es estrictamente necesario. En general se cumple, pero no es una condición necesaria para que el modelo se comporte como se comporta. ¿Vale? Dale, gracias. No es, digamos, no sobra ponerlo. No está mal lo que les dijeron en la complementaria. Casi siempre los factores de producción son complementarios. Que recuerden, ¿qué es complementariedad? Estricta, pues en palabra, en español, ¿qué es complementariedad? ¿Quién me responde eso? Que se ayudan el uno al otro, o sea, que se apoyan el uno al otro, o sea, Pero en términos un poquito más formales, ¿qué significa eso? Es cierto, lo que usted está diciendo es cierto, no está mal. Pero ¿qué significa en Sería, términos económicos, matemáticos? sería que al aumentar el consumo de uno aumenta el consumo del otro, ¿no? ¿Qué la qué? Que al aumentar el consumo de uno aumenta el del otro. No. Que la productividad marginal del capital es creciente en el nivel de trabajo que se esté utilizando y viceversa. La productividad marginal del trabajo es creciente en el stock de capital que se esté utilizando. Eso es complementariedad. ¿Vale? Voy a escribirlo. Complementariedades productivas significan que f de k, la primera derivada de la función con respecto a k, es una función creciente de L, y la primera derivada de la función de producción con respecto a L es una función creciente de K. ¿Vale? La productividad marginal del capital depende positivamente de la cantidad de trabajo, y la productividad marginal del trabajo depende positivamente del nivel de capital. ¿Vale? Esos son complementariedades productivas. Y es parecido a lo que alguien respondió ahorita, que se ayudan el uno al otro, sí, pero formalmente es eso, es que las productividades marginales son crecientes en el otro factor. No, no es, ¿por qué no es estrictamente necesaria? Porque en ningún momento se usa para llegar al resultado. Por eso yo no la escribo formalmente, pero no sobra ponerla. Digamos, no es una condición que tengamos que tener. Puede uno idearse una función de producción donde no haya complementariedades productivas y el modelo se comporta bien. Se comporta tal cual lo voy a mostrar, ¿vale? Listo. Entonces, luego lo que hacemos es combinar las ecuaciones que tenemos y partimos de la restricción. Para eso partimos de la restricción dinámica de acumulación de capital. Recuerden cómo la teníamos escrita, es que el cambio en el stock de capital en el tiempo, K punto de KT de T, es igual a S, perdón, antes de hacer eso, es igual a la inversión menos la depreciación, menos lo que se deprecia el capital. Nosotros sabemos que en economía cerrada y sin gobierno, esto es S por Y, la inversión es igual al ahorro, o sea, esto es igual al ahorro, igual, menos delta KT.
Y nosotros sabemos que el ingreso de esta economía es S por F de KT, coma 1. Porque ahí utilizamos el supuesto de que la población es constante y la habíamos normalizado en el delta KT. Y esta es la ecuación fundamental del modelo de Sol, lo que llamamos, o lo que llamamos en cualquier libro de texto, perdón, se denomina la ecuación fundamental del modelo de Sol. ¿Vale? Y fíjense que esto lo que nos dice es básicamente que el cambio en el stock de capital es igual a cuánto capital entra a la economía producto de las decisiones de ahorro de los agentes, que es una fracción constante S minúscula del ingreso, donde el ingreso es F de KT, menos lo que sale de capital producto del desgaste físico, de la depreciación técnica por desgaste físico del capital. Y esta es una ecuación diferencial de primer orden, que solo depende de KT. Ecuación diferencial de primer orden. Solo dependiendo de la variable que está diferenciada con respecto al tiempo, ¿vale? Entonces, vamos a... Pucha, no voy a poder escribir esto acá. Déjenme reescribirla para poder escribir lo que necesito. Ah, perdón, aquí va una A, ¿no? Perdónenme. S por A por F de KT menos delta KT. Esto lo llamamos la curva de ahorro. Y esto que lo vamos a graficar en rojo es la curva de apreciación. ¿Vale? Y vamos a graficar eso en el espacio. Vamos a graficar esas dos cosas por separado, la curva de ahorro y la curva de apreciación. Y nosotros sabemos que la diferencia entre esas dos cosas, la diferencia vertical entre esas dos cosas, entre la curva de ahorro y la curva de apreciación, es el cambio en el stock de capital en el tiempo. Entonces, en el eje X tenemos el stock de capital y en el eje Y vamos a graficar por separado S, A, F de K, que nosotros sabemos cómo se comporta. Nosotros sabemos que S y A son parámetros positivos y ya. S está entre 0 y 1, A puede ser cualquier cosa que sea positiva, puede ser 10 o 1.000.000 o 385, lo que sea, cualquier número. Y nosotros sabemos exactamente cómo se comporta F de K por la caracterización que hicimos de la función de producción. Entonces, vamos a graficar por separado S por A por F de K, que es la curva de ahorro, y vamos a graficar por separado lo rojo, que es delta por KT. Y esa es fácil, nosotros simplemente sabemos que es una línea recta con pendiente delta. ¿Vale? Y la curva de ahorro es una curva escalada hacia abajo o hacia arriba, no sabemos, depende cuánto sea S por A, de la función de producción. Y nosotros sabemos que esa curva tiene pendiente infinito en 0. Tiene pendiente infinito en 0 y se comporta así. Y 0 en infinito, tiene retornos marginales positivos, decrecientes, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y esto entonces es la función, la curva de ahorro. Y lo que les decía antes, nosotros sabemos que K punto es la diferencia vertical entre la línea negra, que es la curva de ahorro, y la línea roja, que es la depreciación, que es la curva de apreciación. ¿Vale? ¿Cuánto entra menos cuánto sale? Si lo que entra es más de lo que sale, el capital va a estar creciendo, va a estar aumentando. Y si lo que sale es más de lo que entra, lo que sale por desgaste físico es más de lo que se mete de nuevo capital producto de las decisiones de inversión y ahorro de los agentes, entonces el capital va a estar decreciendo. En otras palabras, lo que les estoy diciendo es que mientras la curva de ahorro, el ahorro de la economía sea mayor que la depreciación del capital, el capital va a estar creciendo. Para cualquier nivel de capital, por encima de lo que denominamos K estrella. Es el capital, vamos a llamarlo el capital de estado estacionario, ahorita lo derivamos, cuánto es, para un caso particular Cobb-Douglas, podemos hacer estática comparativa, etc. A la derecha de K estrella, que es una zona que es interesante teóricamente, pero en la práctica no tanto, nosotros sabemos que lo que está saliendo de capital producto del desgaste físico
es mayor que lo que está entrando, luego el capital está decreciendo. Y la solución entonces que hacemos de la ecuación diferencial es una solución gráfica. Entonces, aquí nosotros lo que hacemos acá en esta solución gráfica es que encontramos que hay un nivel de capital que denominamos K estrella, que vamos a denominar como el capital de estado estacionario de largo plazo. Y hay otro punto de reposo de esa ecuación diferencial que es 0. En ese punto, K punto es igual a 0, pero con cualquier perturbación epsilon de capital, la economía tiende al otro estado estacionario que es K estrella. Es decir, ese es un punto de reposo, pero es un punto de reposo. Es una solución, pero es una solución inestable de esa ecuación diferencial. Esta ecuación diferencial tiene dos soluciones, 0 y K estrella. K estrella sabemos que ese ejercicio lo hicimos la clase pasada, es estable en el sentido de que si nosotros, la economía está en estado estacionario, es decir, está en K estrella, ya alcanzó el estado estacionario, está en estado estacionario y ocurre un terremoto, el capital cae, la economía, y no cambian los parámetros estructurales, por supuesto, no cambia S, no cambia A, no cambia delta y no cambia ningún parámetro que haga parte de F de K. La economía va a crecer nuevamente hacia K estrella, si no cambia ningún factor estructural. Yo a veces les hago ejercicios, bueno, ¿qué pasa si hay un terremoto y con el terremoto de alguna manera los agentes cambian sus decisiones de ahorro o cambia la tasa de depreciación de la economía por alguna razón, por alguna historia que uno cuenta, etcétera? Si no cambia nada de eso, la economía retorna otra vez a K estrella. Si, por ejemplo, estamos en K estrella y hay una donación de capital, no sé, de infraestructura, de vías, etcétera, de un país rico a un país pobre, la economía decrece otra vez al nivel de capital de estado estacionario, que es K estrella. Mientras que en 0, la economía se va a quedar ahí mientras no haya ninguna perturbación, pero cualquier perturbación minúscula, epsilon en el stock de capital, la economía arranca a crecer hasta que alcanza un nivel K estrella, que es el nivel de estado estacionario, ¿vale? Creo que hasta acá habíamos llegado a la clase pasada. Fíjense que nosotros sabemos que cuando KT es igual a K estrella, adelante, José Pablo. ¿Qué más, Daniel? Le quería preguntar algo con respecto, es que en la complementaria nos dijeron que ese punto estacionario es con respecto a, pues, a la intersección entre la curva de ahorro y la curva de depreciación, porque eso no lo corrigieron en la complementaria, porque nosotros teníamos como la idea de que era con la curva del producto, no con la curva de ahorro. No, es la curva de ahorro. Es la curva de ahorro. ¿Qué les dijeron en la complementaria, perdón? Ah, no, mentira, ya, me equivoqué yo. No, es la curva de ahorro. Ah, vale. No, o sea, no hay pregunta, ¿cierto? No, todo bien, todo bien. Vale, vale. Entonces, fíjense que cuando KT es igual a K estrella, K punto es ¿cuánto? Cero. K punto es igual a 0, ¿cierto? Y entonces eso significa que S por A por F de K estrella es igual a delta K estrella. ¿Listo? Todavía no tenemos una forma funcional de la función de producción. Es decir, no sabemos si es Cobb-Douglas, es CES, bueno, la UNTIEF no puede ser porque no cumpliría las características, pero una CES o una Cobb-Douglas, otra cualquiera que uno le meta por ahí, cualquier cosa rebuscada, pues le cumple, ¿vale? Pregunta para que Mateo adelante. Volviendo un poquito con lo que planteaba José Pablo, para tener claridad, esa curva que estamos graficando sí es la de la producción total y no la de ahorro, en la medida en que es el ahorro por la tecnología, por la función que depende de capital, que es equivalente a el producto total, dado que lo asumimos constante. Entonces, en ese sentido, esa curva sí es la de producto, la de la producción máxima y no tanto la de ahorro. Esa no sería la intención. No, es la curva de ahorro. Fíjese que esto es S por YT. Es distinto, S por YT es distinto de YT. Se comportan igual en su forma
pero no son lo mismo. Esto es el ahorro de la economía, que es distinto del producto de la economía. En particular es menor porque hay consumo. ¿Vale? Sí, tienes toda la razón, sí. Vale. No hay problema en que hagan no hay ningún problema en que hagan esas preguntas, ¿vale? Todas las preguntas son súper válidas. Lo que estamos graficando ahí es la curva de ahorro. Bueno, les decía entonces, fíjense que cuando KT es igual a K estrella, K punto es igual a 0. Y si K punto es igual a 0, significa que la curva de ahorro es igual a la curva de depreciación. O en español, lo que se está metiendo de capital nuevo a la economía es igual a lo que está saliendo, luego el capital no está creciendo, ¿vale? Pregunta, ¿alguien me puede decir, me puede dar el signo de esta derivada? ¿Y cómo lo haría? ¿O el signo de esta derivada? Sin tener una forma funcional de... ¿Se podría tener el signo? ¿Y qué tendríamos que usar para tener el signo de eso? Es hacer estática comparativa. Fíjense que esas son preguntas económicamente interesantes. Sebastián. ¿El nivel de capital de estado estacionario es más grande o más pequeño cuando la tasa de ahorro aumenta? ¿El nivel de capital de estado estacionario es más grande o más pequeño cuando el parámetro tecnológico aumenta? ¿Y el nivel de capital de estado estacionario es más grande o más pequeño cuando la tasa de depreciación aumenta? ¿Alguien tenía la mano levantada? Mateo, creo. Pues la verdad fue que no la bajé, pero podría responder para la primera. La derivada con respecto a ese es positiva, dado que la tecnología siempre es positiva y la función es creciente. Pero Entonces la primera, la pregunta es, ¿qué utilizamos para sacar ese signo? Si yo les dijera formalmente, las, muéstrenme, o sea, no intuitivamente, sino formalmente, muéstrenme que de K estrella de S es positivo, ¿ustedes qué utilizarían? las condiciones. No, pero ¿qué teorema? Ustedes vieron cálculo, ¿cierto? Y en cálculo vieron una cosa que se llama el El de la teorema función implícita, el de la teorema de la función función implícita. implícita. El lío es que matemáticas en todas partes, no es en los Andes, en todas partes, en todas las universidades del mundo lo enseñan en el vacío. Pero ahí lo que hay que hacer es echar mano de ese hay que echar mano de el teorema de la función implícita, que es básicamente definir una función g de k estrella, donde uno tiene s por a por f de k estrella menos delta k estrella. Y nosotros sabemos que de k estrella, por ejemplo, de s, es igual a de g de S a menos de G de S sobre de G de K estrella. ¿Vale? Y nosotros ahí sí, sabiendo cómo se comporta F, sabemos cómo es el signo. Y eso pues uno puede probar que es positivo. Y lo mismo para los otros parámetros. Ahí es donde uno echa mano del teorema de la función implícita. En otras palabras, esas cosas que le enseñan en cálculo 1 sirven para algo, ¿vale? Y ahí uno empieza a utilizarlas cuando está resolviendo problemas un poco más de la vida real, como pues, de la vida real, sí, de modelos económicos, si quieren. ¿Vale? Entonces ahí podemos hacer estática comparativa. Ahora vámonos a la intuición de esto. Quiero que nos detengamos en la intuición y les pongo el ejemplo que les decía la clase pasada que les iba a poner. ¿Cuál es la intuición de que la economía alcance, digamos, tenga la dinámica de transición? Esto es, digamos, cuando la economía arranca en un K sub 0, cualquiera, aquí, donde lo pinté, en este nivel de K sub 0, la economía está creciendo. Matemáticamente sabemos que es porque lo que se está invirtiendo de capital, lo que está entrando de capital a la economía, es más que lo que está saliendo producto del desgaste físico, que es la depreciación del capital. Económicamente hablando, lo que está pasando es que en etapas tempranas del desarrollo económico, del crecimiento económico, el capital es relativamente escaso. Al ser relativamente escaso, su productividad marginal es relativamente alta
Y cualquier capital adicional que se incluya en la economía, que se invierta o que se ahorre en la economía, produce en el margen retornos relativamente altos que más que compensan la depreciación del capital. Y eso hace básicamente que el capital esté creciendo, porque el producto marginal del capital es todavía, en etapas tempranas del desarrollo económico, cuando el capital es relativamente escaso, el capital es suficientemente productivo y su productividad marginal suficientemente alta. La economía va creciendo, no sé, pasa un K sub 1. En ese K sub 1 todavía el capital es relativamente escaso, su productividad marginal es menor que cuando era K sub 0 por rendimientos marginales decrecientes, pero todavía alcanza más que compensar los efectos de la depreciación y la economía sigue creciendo a una tasa cada vez más pequeña. Ya miramos esta misma ecuación en tasas de crecimiento. Sigue creciendo la economía K sub 2, o sea, me estoy inventando estas cifras, K sub 2, ahí el capital sigue siendo relativamente escaso, su productividad marginal es relativamente alta, y llegamos a un punto cercano a K estrella, por acá, no sé, K sub n, en donde ya el capital es relativamente abundante, por retornos marginales decrecientes su productividad marginal no es tan alta, y cuando nos aproximamos a K estrella, lo que en el margen, lo que se está metiendo de capital, solo alcanza a compensar lo que se está destruyendo producto del desgaste físico. Y ahí la economía para de crecer, que es lo que me preguntaba alguien en la clase pasada, creo que no recuerdo quién era, una mujer, que es básicamente la economía converge. Acuérdense que uno tiene ecuaciones diferenciales que converge yendo de un lado a otro del punto de equilibrio. Acá no, aquí esta economía converge por debajo hacia acá estrella, ¿vale? En otras palabras, lo que les estoy diciendo es que ya graficando las cosas un poco diferentes, nosotros tenemos, vamos a graficar si quieren el stock de capital en el tiempo, donde acá en el eje X tenemos el tiempo. El capital inicial es K sub 0, no sé. Y básicamente lo que tenemos es una economía que converge acá estrella por debajo. Recuerden que hay otro tipo de ecuaciones diferenciales que convergen, no sé, X estrella, que convergen por arriba y por abajo, ¿vale? Pero este no es el caso nuestro. Este no es el caso de esta ecuación diferencial. Entonces nosotros tenemos una convergencia por debajo, obviamente si arrancamos con un capital inicial por debajo de K estrella, hacia un nivel de capital de estado estacionario en donde el capital deja de crecer, ¿vale? Y ahí empieza uno a hablar de choques a esta economía. Choques, por ejemplo, en el stock de capital producto de un terremoto. Hagámoslo acá, aprovechando esta gráfica. Supongo que la economía en T estrella, que la economía en T estrella, en T igual a T estrella, ha alcanzado el estado estacionario ya. Y el capital ya no está creciendo, es básicamente constante. Y ocurre un terremoto. En T igual a T estrella ocurre un terremoto. ¿Qué pasa con el stock de capital? Cae. Y suponiendo que no hay cambio en los parámetros estructurales del modelo, es decir, en S, en delta, en A o en cualquier parámetro que esté en la función de producción, la economía va a volver a tender a su nivel de estado estacionario por debajo, ¿vale? Si hay una donación, lo que va a pasar entonces, pintémosla si quieren en verde, una donación de capital, lo que va a pasar es que la economía converge, pero y converge al mismo nivel de capital de estado estacionario, a este nivel K estrella. Obviamente, si cambian parámetros estructurales de la economía, si cambia la tasa de ahorro, por ejemplo, uno se puede dar una historia en donde ocurre un terremoto en un país y los agentes, no sé, hay un cambio psicológico en los agentes o un gobierno que llega y dice hay que ahorrar más para poder de alguna manera amortiguar efectos como un terremoto, tenemos que ser más cuidadosos, etcétera. Ahí la economía, dado que nosotros sabemos que de K estrella de S es mayor, entonces la economía haría, con cambios estructurales en la tasa de ahorro, voy a pintarlo morado, suponga que existe el mismo terremoto y la economía cae a un punto morado. En el morado, S aumenta, la tasa de ahorro aumenta. En el negro, S permanece constante. Después del terremoto, ¿no?
En el morado, con el terremoto, la tasa de ahorro aumenta. Entonces, ¿qué va a pasar? Básicamente que la economía en el morado va a hacer esto. Va a tender a un nivel de capital nuevamente de estado estacionario, pero donde no hay crecimiento económico de largo plazo, pero su nivel es más alto. Y aquí básicamente a lo que llegamos es una de las primeras conclusiones que vamos a escribir más adelante del modelo de Solow, y es que cambios en la tasa de ahorro no afectan la tasa de crecimiento de largo plazo de la economía. En otras palabras, supongamos que no hay ningún terremoto. Que olvídense del terremoto y del choque, digamos, discreto en el stock de capital. Simplemente supongamos ahora un caso morado. No, pongámoslo otro color para que no haya terremoto. Azul, donde pasamos de una economía que tiene una tasa de ahorro azul, que tiene una tasa de ahorro negra, y pasa a tener una tasa de ahorro azul que es mayor, ¿vale? Entonces ahí lo que tenemos básicamente es una economía en donde esta curva se va a comportar exactamente igual, pero va a ser más alta. Esta economía también alcanza un nivel de estado estacionario donde no hay crecimiento del capital de la economía en el largo plazo, pero sí un nivel que es mayor que el capital que había con una tasa de ahorro inferior, con una tasa de ahorro negra, si quieren. No sé, supongan que la economía pasa por algún cambio en política económica, la economía pasa, esta es predicción del modelo de Solow, obviamente hay que testearla empíricamente, pasa de tener una tasa de ahorro del 30% a una tasa de ahorro del 35%. 30 es la negra, 35 es la azul. Pasa a tener una tasa de ahorro más alta, la economía alcanza un nuevo nivel de un nuevo nivel del capital de estado estacionario que es más alto, pero en ese nuevo nivel de capital de estado estacionario la tasa de crecimiento no es más grande, sigue siendo cero, simplemente la economía es más rica, ¿vale? Entonces, esa es una de las principales predicciones empíricas del modelo de Solow, que es básicamente que cambios en la tasa de ahorro no afectan la tasa de crecimiento de largo plazo, que es una predicción que no tiene mucho respaldo en los datos. En general, economías que invierten más en capital físico, si uno amplía el capital físico para incorporar temas como capital humano, economías en general que ahorran más, que invierten más, que tienen unas tasas de ahorro e inversión más altas, en general tienden a crecer más rápido que las economías que ahorran menos. Entonces, ahí hay que hacerle modificaciones al modelo de Solow para incorporar ese tipo de cosas. Entonces, esos son choques. Uno también puede hacer choques en A, puede hacer choques en delta, etcétera, y se los dejo un poco para ejercicios o para tareas. Piensen en qué pasa si aumenta la tasa de depreciación, qué pasa con el capital de estado estacionario, hacia dónde se mueve, etcétera. Depende del cambio en la tasa de depreciación, si aumenta o disminuye, etcétera, etcétera. Sobre esto que hemos hecho en los últimos 10, 15 minutos, ¿hay preguntas? Creo que voy un poquito rápido, pero es porque no me preguntan. Aquí estamos en estática comparativa, ¿vale? Entonces, fíjense que la economía converge, estamos en el caso negro acá, la economía converge por debajo de un nivel de capital de estado estacionario. Y ahora hagamos el caso Cobb-Douglas. Resolvamos el caso Cobb-Douglas. Que la forma genérica de una función de producción Cobb-Douglas, ustedes la conocen, es YT es igual a KT a la alfa, LT a la 1 menos alfa. Obviamente con alfa, un parámetro que está entre 0 y 1. Esta función de producción cumple las condiciones 1 a 5. Ustedes pueden probar que se cumple. Cumple las condiciones 1 a 5. Fíjense que si LT, si asumimos que AT en esta función genérica Cobb-Douglas, AT es igual a A y LT es igual a 1, entonces tenemos que YT es igual a KT a la alfa. Y vamos a resolver el nivel de capital de estado estacionario ya no de forma implícita, sino de forma explícita. Es decir, no vamos a tener que recurrir a la teorema de la función implícita, sino que podemos hacerlo analíticamente. Podemos hacer la derivada y saber exactamente cuál es el nivel de capital de estado estacionario con esta forma funcional de la función de producción. ¿Vale? ¿Por qué no me estoy yendo a las variables per cápita en este modelo?
Porque normalizamos la población a 1. Exacto, y las variables agregadas son iguales a las per cápita, ¿no? Luego, cuando sumamos que hay crecimiento de la población, nos toca siempre hacer un paso, que es una complicacióncita algebraica, que es pasarnos a las variables per cápita, de las variables agregadas a las variables per cápita, y eso implica unas complicaciones matemáticas y unos pasitos algebraicos que hay que hacer. Pero recuerden, es decir, yo estoy enfocándome en las variables agregadas acá, no porque esas sean las que nos importen, sino porque sabemos que en este modelo, cuando la población es constante y la normalizamos a 1, que las variables agregadas son iguales a las per cápita. Es decir, cualquier cosa que digamos sobre las variables agregadas se cumple para las per cápitas, dada la normalización de la población a 1. ¿Vale? No es por otra cosa. En ese caso, Cobb-Douglas, nosotros sabemos que la ecuación fundamental del modelo de Solow es K punto es igual a S por YT menos delta KT. ¿Cierto? Con YT tomando esta forma funcional Cobb-Douglas y la población igual a 1, entonces tenemos que KT punto es igual a S por A por KT a la alfa menos delta KT. En estado estacionario, es decir, en el largo plazo, ¿cuánto es KT punto? ¿Cuánto es la tasa, el cambio en el stock de capital? 0. 0. Entonces, tenemos que S a KT a la K estrella a la alfa igual a delta K estrella. Y nosotros entonces sabemos que K estrella es igual a S por A sobre delta, despejando K estrella de esa ecuación de arribita. Ese es S por A sobre delta a la 1 sobre 1 menos alfa. Y ahí sí tenemos, dado que asumimos una forma funcional de la función de producción, tenemos cuánto es el nivel de capital de estado estacionario para el caso Cobb-Douglas. Es S por A sobre delta a la 1 sobre 1 menos alfa, es decir, depende estrictamente y únicamente de los parámetros del modelo. Y ahí entonces ya no tenemos que recurrir al teorema de la función implícita, sino que podríamos hacer de K estrella de S, de K estrella de A, de K estrella de delta, y dado que nos aparece otro parámetro, que es un parámetro de la función de producción, de K estrella, no, de K estrella de alfa. Vamos a hacer esta estática comparativa, ¿vale? Y definirla. Eso es, unas son positivas, otras son negativas, etcétera, etcétera, ¿vale? Lo otro que nosotros sabemos tanto en el caso, esto es para el caso Cobb-Douglas, entonces, en el caso Cobb-Douglas sabemos cuánto es el nivel de capital de estado estacionario. Voy a saltar del caso genérico con una forma funcional que cumple las condiciones 1 a 5 al caso Cobb-Douglas, no sé, lo voy a hacer esta vez así, no sé cómo me salga. Entonces, en el caso, este es el caso genérico, una función de producción genérica que simplemente cumple las condiciones 1 a 5, y a la derecha voy a poner el caso Cobb-Douglas. ¿Vale? Nosotros de la solución, obviamente estamos en el estado estacionario, ¿no? Estamos en el estado estacionario. Nosotros sabemos cuánto es K estrella y podemos saber cómo cambia ese K estrella cuando cambian los parámetros del modelo, ¿vale? ¿Cuánto es Y estrella acá? En el caso genérico. El producto en estado estacionario. Ya digamos cuánto es el capital de estado estacionario. Es el que cumple esta condición. Esta condición. Nosotros sabemos que existe, que es único, pues que hay una única solución estable, todo lo que probamos ya. ¿Cuánto es Y estrella? ¿Cuánto es el ingreso per cápita y agregado en estado estacionario en esta economía? ¿Cómo lo sacamos? Si sabemos K estrella, ¿sabemos Y estrella o no? A por una función de K estrella, por la función de K estrella, exacto.
A por F de K estrella. Como ya sabemos K estrella y ya sabemos cómo es F, sabemos que Y estrella es igual a A por F de K estrella. En el caso Cobb-Douglas, nosotros simplemente hacemos Y estrella en el caso Cobb-Douglas, es decir, el ingreso de estado estacionario va a ser A por SA sobre delta, que es K estrella, a la alfa sobre 1 menos alfa. ¿Cierto? Es A por K estrella a la alfa. Y K estrella a la alfa, pues es esto que escribí acá después de la, ¿vale? ¿Cuánto es C estrella? Ya sabemos cuánto es. Lo que estoy haciendo es derivando las variables endógenas del modelo, ¿vale? Es lo único que estoy haciendo acá. Perdón, que no se los había dicho. Uno puede derivar todas las variables endógenas del modelo ya sabiendo cómo se comporta. Solo teniendo el capital ya podemos conocer el resto de variables endógenas del modelo. ¿Cuánto es C estrella? No sé si esto es correcto, pero creo que sería Y estrella menos la inversión. Pero no, está perfecto. ¿Y cuánto es Y estrella? Listo, entonces aquí, esto sabemos que es A por F de K estrella. ¿Cuánto es la inversión en estado estacionario? Sería igual al ahorro. Igual al ahorro, exacto. S por A por F de K estrella, ¿cierto? Que esto es lo que tú me estás diciendo, es correcto, es S estrella, S mayúscula estrella, ¿vale? Que es diferente a S minúscula, que es la tasa de ahorro. Fíjense que otra forma de escribir esto, otra alternativa a tu respuesta es decir, en estado estacionario, la inversión es igual al ahorro, pero además es igual a ¿qué? Si el capital en estado estacionario no está creciendo, es porque el ahorro, lo que se está metiendo de capital nuevo a la economía, es igual a lo que se está depreciando, ¿cierto? Al capital que se está depreciando, que es delta por K estrella. En otras palabras, habríamos podido decir que otra forma que es equivalente, es decir, que C estrella es igual a F de K estrella, es decir, Y estrella, menos delta K estrella. Porque nosotros sabemos que estas dos cosas son iguales en estado estacionario. Y es por eso precisamente que el capital no está creciendo, porque lo que se está metiendo de capital es exactamente lo que está saliendo de capital. Y por eso K punto es igual a 0, no está cambiando, ¿vale? C estrella acá entonces es ¿cuánto? Ah, bueno, perdón. No, lo podemos hacer así. Fíjense que entonces este que está a la izquierda, este que estoy señalando acá con esta flechita, es 1 menos S por Y estrella. Es 1 menos S por Y estrella. Y C estrella entonces es igual a 1 menos S por Y estrella, que ya sabemos que es A por SA sobre delta a la alfa sobre 1 menos alfa. ¿Vale? Y aquí entra una cosa que no la voy a hacer no voy a hacer el desarrollo, ni la explicación, ni nada, lo voy a hacer cuando tengamos, se puede hacer ya o se puede hacer cuando tengamos el modelo de suelo con crecimiento de la población. Lo voy a poner en otro color, en rojo porque lo dejamos para, no, en rojo, en azul. ¿Cómo es de C estrella de S? En español, ¿qué está preguntando esa derivada? Eso es una derivada de una variable endógena con respecto a un parámetro súper estándar. Pero en español, ¿qué significa eso? Si tuviéramos que explicarlo en otras palabras, si tuviéramos que explicar intuitivamente esa derivada, ¿qué es? ¿Cuál sería la respuesta de ustedes? ¿Cuánto cambia el consumo de largo plazo respecto a cambios en el ahorro? Cuando cambia la tasa de ahorro de la economía, exacto. Ujú. ¿Cierto? ¿Y esa derivada cómo es? ¿Positiva, negativa o cambia de signo? Negativa, ¿no? ¿Por qué? Fíjese que S aparece acá con
con signo negativo y acá con signo positivo. Entonces, cuando ustedes grafican, en otras palabras, lo que les estoy diciendo es que cuando ustedes grafican C estrella en S, ustedes tienen una curva así. Aquí voy a parar con este tema. Lo hacemos cuando hagamos el modelo de crecimiento de la población. Hay un S, una tasa de ahorro que llamamos S oro. No sé quién le dio por bautizar esta cosa así, pero en los libros en inglés es el Golden Rule de acumulación de capital, que maximiza el consumo de estado estacionario. Después hacemos la intuición y hacemos el desarrollo y sacamos cuál es la tasa de ahorro que maximiza para el caso de Cobb-Douglas, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero fíjense que la única estática comparativa que es no monótona, es decir, que no tiene un signo definido positivo o negativo, es esta, de C estrella de S. De resto, para todas las cosas, para todas las otras variables endógenas con respecto a todos los parámetros, la estática comparativa es monótona, es decir, le podemos poner un signo puntual negativo o positivo. Acá no, esta es la única que no, ¿vale? Volvamos entonces. Ya sabemos cuánto es K estrella. Voy a escribirlo acá. K estrella es igual a, acá lo teníamos arriba, ¿no? S por A sobre delta a la 1 sobre 1 menos alfa, ¿vale? Entonces ya tenemos cuánto es K, cuánto es Y, cuánto es C, cuál variable endógena nos falta. Daniel, una duda. ¿Podrías, por favor, repetir de dónde sale que C estrella en el modelo Cobb-Douglas es 1 menos S por Y estrella? O sea, no entiendo bien dónde se sale ese 1 menos S. Ah, mira esta ecuación que ya borro esta línea azul, ¿vale? Mira esta ecuación de acá. Ay, perdón, no la estoy señalando en azul. Mira esta ecuación. Esto es A por F de K estrella menos S por A por F de K estrella. Es 1 menos S por A por F de K estrella. Ah, ok, perfecto, gracias. Es ahí. ¿Cuál variable endógena nos falta? Ya tenemos el capital, el producto, el consumo. ¿Cuál nos falta? ¿Cuáles dos que además son iguales nos falta? La inversión y el ahorro. La inversión y el ahorro. S estrella igual a I estrella igual a S por Y estrella, que además es igual a delta K estrella. ¿Vale? Y en el caso Cobb-Douglas, entonces, S estrella, el ahorro total de la economía es igual a la inversión estrella, que es igual a S por Y estrella. S por A por S por A sobre delta a la alfa sobre 1 menos alfa. Y aquí fíjense que tenemos todas las variables endógenas. El capital, el ingreso, el consumo, el ahorro y la inversión. Esas son las 5 variables endógenas. Entonces tenemos 5 variables endógenas que son todas las variables macro en una economía cerrada y sin gobierno. ¿Y cuántos parámetros tenemos acá en el caso genérico? Los parámetros acá son S, A y delta. Y acá los parámetros son S, A, delta y alfa, que es un parámetro de la tecnología de producción del bien final que estamos asumiendo, dándole la forma funcional. Y variables endógenas, tenemos K, Y, C estrella, consumo, el capital, el producto, el consumo, la inversión, que es igual al ahorro. Y acá igual, ¿no? Las mismas. El capital, el ingreso, el consumo, la inversión y el ahorro, ¿vale?
me devuelvo, digamos, y entonces ahí, de ahí que sale. Uno normalmente cuando hace estática comparativa lo que hace es preguntarse siempre cómo cambian las variables endógenas cuando cambian los parámetros del modelo. Esas son las preguntas de policy, de política económica que uno le puede hacer hasta a los modelos macro y micro también. Uno siempre toma estática comparativa del equilibrio de la economía, que en equilibrio en macrodinámica nos referimos a las variables en estado estacionario, cómo cambian cuando cambian los parámetros del modelo. Entonces, ¿cuántas derivadas tenemos en el caso genérico? Digamos que son 4 variables endógenas porque la inversión es igual al ahorro y 3 parámetros. Entonces, tendríamos 12 derivadas que podríamos potencialmente sacar. Por ejemplo, de Y estrella de A, de I estrella de delta, de K estrella de S, etc. De esas hay 12. En el lado derecho tenemos de nuevo 4 variables endógenas o 5, sí, pero la inversión es hacer la estática comparativa de la inversión con respecto a los parámetros es igual a hacerla con respecto al ahorro, pero ahí tenemos 4 parámetros, porque alfa entra como un parámetro de la forma funcional de la función de producción que estamos asumiendo, ¿vale? Entonces ahí uno hace estática comparativa y dice cómo cambian las variables endógenas cuando están en equilibrio en estado estacionario, en el equilibrio en estado estacionario, cuando cambian los parámetros del modelo. Y ahí entonces de alguna manera uno empieza a hacer álgebra y se da cuenta un poco cómo cambian las variables endógenas del modelo cuando cambian el estado estacionario. Quiero referirme un poco a la intuición económica o hacerles el paralelo con un ejemplo distinto que yo normalmente hago. Fíjense que la intuición económica de la transición hacia el estado estacionario es que en etapas tempranas del desarrollo económico el capital es relativamente escaso, su productividad marginal es relativamente alta, precisamente por los retornos marginales decrecientes, y lo que está pasando acá es que en etapas tempranas de desarrollo económico, aumentos marginales en el capital producen en el margen un producto, perdón la redundancia, que es suficientemente grande para más que compensar los efectos de la depreciación del capital, del desgaste del capital. Entonces el capital está creciendo. Y llega un punto en el cual el capital alcanza un nivel tal que en el margen cualquier unidad de capital adicional que se meta a la economía, producto de las decisiones de ahorro e inversión de los agentes, solo alcanza a compensar los efectos de la depreciación y ahí el capital deja de crecer. Esa es la intuición. En etapas tempranas de desarrollo económico, al ser el capital relativamente escaso, es muy productivo en el margen, su productividad marginal es muy alta y más que compensa los efectos de la depreciación y el capital empieza a crecer. Cada vez que el capital crece más, su productividad marginal va cayendo y llega un punto, un límite en el cual el producto marginal del capital combinado con la tasa a la cual los agentes ahorran, solo alcanza a compensar los efectos de la depreciación y ahí la economía deja de crecer. El ejemplo, el paralelo que yo a veces les hago es, y después se los hago con crecimiento de la población y con cambio técnico, etcétera, es imagínense una piscina, una piscina que inicialmente está desocupada y hay una manguera o un chorro que está echando agua a la piscina, siempre sale agua positiva del chorro. Siempre salen niveles positivos de agua, pero la llave de esa manguera se va cerrando despacio. Sigue saliendo agua, pero cada vez más despacio. Y hay sol y el agua que se va acumulando en la piscina, hay una parte del agua, una fracción delta del agua total de la economía, que se va perdiendo producto de la evaporación, porque hay sol, porque hay desgaste físico del stock de capital. Ese es el paralelo. Entonces, básicamente ustedes tienen inicialmente una piscina con muy poca agua, una manguera que está echando grandes cantidades de aguas, productividad marginal alta al capital cuando el stock de aguas en la piscina es relativamente bajo. El agua sigue saliendo, pero cada vez menos, en el margen cada vez menos, y llega un punto en el cual, en el estado estacionario, ¿qué pasa? ¿Cuál es el paralelo con este ejemplo de la piscina que les estoy poniendo? En estado estacionario, ¿qué pasa? ¿Cuál es la condición de estado estacionario del equilibrio donde el nivel del agua de la piscina, medida por la altura de la piscina, no crece? La altura del agua de la piscina no crece. Que se llenó la piscina.
No que se llenó y que se está desbordando y que se está saliendo de la piscina, no. ¿Qué está pasando? Se evapora igual cantidad de agua a la que entra por la llave. Exacto, exacto. Que el agua que está saliendo por hora o por día o por año de la manguera es exactamente igual a la cantidad de agua que se está evaporando producto de que hay sol y está evaporando parte del agua. Hay calor, hay sol y ahí se está evaporando parte del agua. Y ahí el nivel de la altura de la piscina alcanza un nivel de estado estacionario en donde ya la altura de la piscina no crece. No es que no haya inversión, fíjense, no es que no esté saliendo agua de la manguera. Sigue saliendo agua, pero esa cantidad de agua que está saliendo solo alcanza a compensar el agua que se está evaporando. Es lo mismo que está pasando acá. No es que en otras palabras, a lo que quería llegar, es que no es que en el estado estacionario no haya inversión. La inversión en el estado estacionario. ¿Cuánto es la inversión en estado estacionario en este modelo de salud sencillo? Porque alguien podría decir, como el capital no está creciendo, es porque los agentes no están invirtiendo. ¿Eso es cierto o no es cierto? No es cierto. No es cierto, los agentes sí están invirtiendo, lo que pasa es que lo que están invirtiendo es solamente la depreciación del capital, ¿vale? Daniel, una pregunta. Ujú. Si el nivel de capital, pues la productividad marginal del capital cambia, ¿eso no estaría cambiando directamente el interés? Claro, la tasa de interés, claro. En competencia perfecta, nosotros estamos asumiendo que los mercados de los factores actúan en competencia perfecta y la productividad marginal de capital es igual a la tasa de interés, sí. Neta depreciación, obviamente, ¿no? Pero la pregunta es cuál exactamente, Sebastián. Pues es que eso no terminaría afectando las tasas de ahorro, no estarían cambiando. Claro, claro, es el punto, es el punto. No, está perfecta su pregunta. Eso es lo que este supuesto, eso es lo que hace fuerte hacer este supuesto sexto. Aquí en el supuesto 6 o en el bloque 6 que construye este modelo que estamos asumiendo respecto a su pregunta. Su pregunta es perfecta en este momento, no hay rollo con eso. ¿Qué estamos asumiendo? Pues que la tasa de ahorro es constante. Y que no reacciona a cambios en la tasa de interés. O en otras palabras, que no reacciona al nivel del stock de capital, porque si la productividad marginal del capital es decreciente, en etapas tempranas de desarrollo económico, fíjese que hay dos fuerzas que se contraponen. Esto es Fisher y Ramsey, ¿vale? Que lo vamos a ver como en un mes. Ahí lo que pasa básicamente es que hay dos fuerzas. En esos modelos de efecto ingreso, efecto sustitución, va a haber dos fuerzas. Lo que usted está diciendo, planteando es perfectamente válido y ahí se constituye un problema económico. Aquí no hay problema económico porque los agentes no están tomando ninguna decisión, en otras palabras. Hay un modelo económico, pero todavía sin optimización de los agentes, obviamente en cuanto a decisiones de consumo e inversión. En lo que usted está pensando es, oiga, ¿cómo así que usted nos está diciendo que independiente de la tasa de interés, de la tasa de retorno a la inversión, los agentes ahorran siempre la misma fracción constante del ingreso? Tiene toda la razón. Ese es el supuesto ese es el supuesto keynesiano del modelo de Sol, que es un supuesto simplificante, pero que tiene unas consecuencias, que es asumir que los agentes no reaccionan a cambios en la tasa de interés en sus decisiones de consumo o ahorro. Es un poquitico fuerte el supuesto, ¿sí? Pero es un supuesto simplificante que nos ayuda a resolver un modelo de manera mucho más sencilla. Luego, cuando veamos Ramsey, comparen esta versión solo con Ramsey. Ramsey solo es Mickey Mouse al lado de Ramsey en términos de complejidad matemática. Es un supuesto. ¿Y por qué? Porque hacemos un supuesto simplificante, que no implica un problema de optimización dinámica, con múltiples periodos, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero es un supuesto simplificante que nos ayuda a entender, digamos, la dinámica de transición, a entender un poco las fuerzas que hay detrás de las conclusiones que hay. Ahora lleguemos a eso. ¿Cuál es el motor de crecimiento económico en esta economía, por lo menos en la transición hacia el estado estacionario? La tasa de ahorro, No, la acumulación de capital físico. ¿Sí? sí. El ahorro lleva a inversión. Uy, pucha, se me está acabando la batería no, ojalá que no se me acabe todavía. Me voy a conectar un segundito mientras les explico eso. Fíjense cuál es
el motor de crecimiento económico en esta economía, el motor de crecimiento en esta economía es la acumulación de capital físico. La pregunta de fondo es, ¿por qué se apaga ese motor? ¿Por qué la economía en el largo plazo no crece? ¿Cuál es lo fundamental que hace que esta economía en el largo plazo, en el estado estacionario, no crezca? Pare de crecer. Los rendimientos del capital, Los rendimientos que del capital, exacto. rendimientos decrecientes que Exacto. van a haber un límite al infinito. Que El en el límite al ejemplo de la infinito es piscina, cero. que en el ejemplo de la piscina es ¿qué? ¿Cuál es el equivalente con el ejemplo que les pongo de la piscina? Que hay gente que le gusta y hay gente que no le gusta, no importa. El tope de la piscina con su No, capacidad no, no, máxima. no, no. Que cada vez sale menos agua del chorro. Sale agua, pero cada vez menos. Y en el largo plazo, uno va cerrando la llave de la piscina, alguna fuerza externa, digamos, de la función de producción, va cerrando la llave de la piscina y para de cerrarla exactamente cuando el agua que está saliendo es exactamente igual al agua que se está evaporando. Ahí para de cerrarse, ya sigue saliendo la misma cantidad de agua, que es exactamente el agua que se está evaporando. Por periodo de tiempo sale exactamente el agua que se está evaporando de la piscina. ¿Vale? Entonces aquí la fuerza que está haciendo en este modelo que la economía pare de crecer en largo plazo son los retornos marginales decrecientes a la acumulación de capital físico. Es decir, si no existiese esa fuerza, ese supuesto de retornos marginales decrecientes a la acumulación de capital, la economía se comportaría distinto. Ese es el supuesto fundamental que hace que esta economía a la solo se comporte como se comporta, que es en la transición hacia el estado estacionario, hay crecimiento del stock de capital, el capital crece, pero una vez en el límite, cuando el capital tiende a K estrella, K punto, K punto, se vuelve cero. Y es porque básicamente cuando el capital tiende a K estrella, al capital de estado estacionario, los retornos en el margen a la acumulación de nuevo capital ya son tan bajitos que solo alcanzan a compensar los efectos de la depreciación. Y ahí la economía para de crecer. ¿Vale? Esa es, digamos, la intuición económica de que este modelo se comporte como se comporta. Hay una transición hacia el estado estacionario en donde la economía crece. Toda esta área a la izquierda de cada estrella del nivel de capital de estado estacionario. Hay crecimiento económico, hay crecimiento en el ingreso, crecimiento en el consumo, crecimiento en la inversión, etcétera, etcétera. Ahí hay desarrollo y crecimiento económico. Pero en el largo plazo, es decir, una vez la economía alcanza su nivel de estado estacionario, la economía para de crecer y para de crecer porque el motor, de alguna manera, el motor que hace que la economía haya crecido hasta ese punto, de alguna manera se va apagando, se va apagando, se va apagando, y en el largo plazo, en el límite, ese motor solo alcanza a compensar los efectos de la depreciación y el capital para de crecer. Esa es la intuición económica del comportamiento dinámico de esta economía, que es básicamente los retornos marginales decrecientes hacen que el motor de la economía, el motor de crecimiento económico a largo plazo, se apague, se apague. Se apague y entonces la segunda predicción de este modelo, acuérdense que la primera predicción, si quieren, uno, aumentos en la tasa de ahorro, aumentan K estrella, pero no la tasa de crecimiento económico de largo plazo. Que es igual a cero, ¿no? Además, una predicción un poco que uno tiene que buscar cambiar porque uno ve las economías creciendo. Dos, ¿cuál era la dos? Ahí se les acaba de decir y se me pasó. Bueno, hay crecimiento económico en la transición al estado estacionario, hay crecimiento económico. Creo que ya lo escribí un poquito arriba. En la transición hacia el estado estacionario hay crecimiento económico positivo.
pero este se agota en el largo plazo. Y la razón es los rendimientos marginales decrecientes a la acumulación de capital. Tercera predicción es la estática comparativa. Que es básicamente aumentos en la tasa de ahorro o aumentos en A o disminuciones en delta llevan a aumentos en K estrella, aumentos en Y estrella, aumentos en I y S, son iguales siempre, y aumentos en S, las siguientes, aumentos en S, no necesariamente llevan aumentos. Eso no lo hemos explicado bien todavía, yo simplemente les di la intuición no la intuición, sino la matemática de lo que pasa, pero no la intuición. No necesariamente llevan aumentos en el consumo de estado estacionario, en el nivel de consumo de estado estacionario. Que es una predicción inicialmente contraintuitiva. Que uno dice, ¿cómo así que los agentes en el largo plazo no consumen más cuando han ahorrado más? Y la razón de ser, devolvámonos a esa cosa azul, es que fíjense que el consumo agregado y el consumo per cápita, que en este modelo son iguales, de los agentes, es el producto de una tasa por una base. La tasa es la tasa a la cual consumen, 1 menos S, y la base sobre la cual consumen es el ingreso. En tanto S sea más grande, la tasa a la cual consumen es más bajita, C minúscula, pero el ingreso es más grande. Entonces, el balance entre esas dos cosas lleva a que exista un óptimo o una tasa de ahorro que maximiza el consumo de estado estacionario, ¿vale? Paremos acá. ¿Hay preguntas en los últimos 2 minutos que nos quedan de la clase? ¿Hay preguntas de lo que hicimos hoy? Ya con esto básicamente cerramos el primer modelo de solo, la versión sencilla del modelo de solo. Adelante. ¿Podrías bajar de nuevo a la parte de estática comparativa donde notaste las relaciones? ¿Perdón? ¿Podrías bajar a la última parte? Un segundo. Gracias. Acá. Daniel, en el ejemplo en el que pasaste de la línea de producción de capital negra al azul, que era más grande. ¿Arriba? Sí. Utilizando pues como el mismo ejemplo, sería como conseguir una piscina más grande. No. No. Juepucha, está buena la pregunta, no sé. No sé cuál es Una manguera más potente o algo así. No, ¿sabe cuál sería? No sé si esté bien, ese no lo he pensado y lo estoy diciendo, estoy pensando en voz alta. Imagínese que de la manguera, Bien. Sale un chorro, perdón. Sale un chorro de diámetro tal. Una Sí, fracción de ese diámetro, la gente se la toma, se la consume. Es el consumo de los agentes. Y la otra fracción es lo que mete a la piscina como inversión, ¿vale? Sí. El ejemplo de S más alto es el S azul más alto que el negro, significa que la fracción que se toman es más bajita. La fracción del agua que sale de la piscina, de la manguera, perdón, que se toman es más bajita. O sea, lo que está entrando a la piscina es más alto. Ese sería el ejemplo. Eso sería, digamos, lo que habría que añadir. De la manguera sale un chorro de agua. Una fracción del chorro de agua que sale, el agente económico, que hay uno solo porque lo normalizamos,
se toma una parte y el resto lo mete en la piscina como inversión. Agua que mete como inversión. En el ejemplo que estamos acá, pasando de una tasa de ahorro negra más bajita que el azul a una tasa de ahorro más alta que el azul, lo que estamos diciendo es básicamente que la fracción del agua que se toma la gente es más bajita, o sea, la que mete a la piscina es más alta. Ese sería como el paralelo que se me ocurre, puede ser bueno en el ejemplo de la piscina. Ah, ya entiendo. Y qué, o sea, ¿cómo se representaría una piscina más grande? Una piscina, o sea, un espacio físico más grande para que quepa el agua. Sí, como, pues, El ya área, en términos económicos, como, el o volumen de sea, la piscina. sí, es como, o sea, cómo comparar como el tamaño de las economías en crecimiento, como comparando Haití con Estados Unidos, no sé, algo así. No, no, en esa no. No, el volumen de la piscina, del hueco, no, yo no le encuentro paralelo. No le encuentro paralelo. O sea, no, pues todavía no sería representable en este modelo. No, aquí en el paralelo con el área del hueco de la piscina, no sé cuál sería. Con la tasa de ahorro sí, el que les acabo de decir, ¿vale? No, sí, esa sí ya, Pero ya el empezó. volumen o el tamaño del hueco de la piscina, no sé. Ujú. ¿Vale? Bueno, tenemos que cerrar acá porque ya se acabó el tiempo, ¿vale? Nos vemos No, entonces el listo. miércoles y ahí hacemos el modelo de solo con crecimiento de la población. ¿Vale? Estén muy bien todos. Chao. Gracias. Chao. Gracias, Daniel. Chao, que estén Chao, bien. Daniel. Adiós, Daniel. Chao.